A John Herbert Dillinger le bastaron 31 años para convertirse en todo un ícono, incluso hasta el día de hoy, el enemigo público número uno. Este gángster, que nació en 1903 y murió en 1934, era famoso por sus robos y por escabullirse de la policía. Aunque murió joven, tuvo tiempo de cometer muchos crímenes. Su cara era tan conocida por culpa de los periódicos que en 1934 tomó la determinación de cambiársela. Así evitaría el FBI, que lo perseguía tenazmente. Nacido en una familia de clase media el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana. En 1923, Dillinger se unió a la Marina, pero se cansó rápidamente y finalmente desertó. Regresó a Indiana y les dijo a sus amigos y familiares que lo habían dado de alta. Luego de 2 años, Dillinger se mudó a Indianápolis y conoció a Ed Singleton, un ex convicto, mientras trabajaba en una tienda de comestibles. Dillinger fue tomado bajo el ala de Singleton y lo acompañó mientras cometía su primer atraco. Por cierto, primer y fallido atraco. Después de pelear con el dueño de la tienda durante el robo y dejarlo inconsciente, Dillinger huyó de la escena pensando que el dueño estaba muerto. Al escuchar un disparo del arma de Dillinger durante la pelea, Singleton entró en pánico y se alejó con el auto de fuga, dejando varado a Dillinger. Sin orientación legal, se declaró culpable y recibió una sentencia de prisión de 10 años. Singleton, también arrestado, recibió solo 5 años. Dillinger usó su tiempo en la cárcel para diseñar estrategias y planificar su venganza contra el sistema de justicia. Con 1 año descontado de su condena por buena conducta, fue puesto en libertad condicional en 1933. Mientras estaba en la cárcel, aprendió de ladrones de bancos experimentados como Harry Pierpont, que después pasaría a formar parte de la banda de Dillinger. En tan solo 1 año cimentó su leyenda delictiva. Organizó la fuga en masa de sus antiguos compañeros de celda, junto a los cuales, armados con ametralladoras y chalecos antibalas, empezaron a recorrer el medio oeste asaltando banco tras banco, con un profesionalismo fuera de lo común para unos principiantes de su talla. Dillinger era el líder de la banda, compuesta por 5 miembros, y robaban los bancos más seguros de cada estado. Su minuciosidad en la planificación y sus dotes para escabullirse de la policía propiciaron que se convirtiera en el objetivo número 1 de la justicia. Por lo general, eran atracos muy limpios, sin apenas víctimas mortales, y quedaban de cara al pueblo como héroes. Los bancos por fin tenían de su propia medicina, pero la sangre terminó corriendo, y con eso un duro golpe para la banda de Dillinger. Fue la muerte del policía William O'Malley durante un tiroteo en el robo del primer Banco Nacional del Este de Chicago, localizado en Indiana. La banda se trasladó a Florida y a Arizona. Allí fueron detenidos en el hotel que se alojaban. Fueron reconocidos y capturados. Les incautaron varias armas, además de $25,000. Toda una fortuna para la época. Dillinger fue llevado a la cárcel de Crown Point, una de las más seguras del país, pero gracias a su habilidad innata, escapó gracias a la construcción de un objeto con forma de pistola hecho de madera, con el que amedrentó a las autoridades. Los gendarmes no se percataron del engaño y terminaron cumpliendo su petición: abrir la celda. Dillinger escapó, y no en cualquier auto, escapó en el Ford del sheriff. La prensa lo tenía claro, las autoridades habían hecho el ridículo y Dillinger, ya convertido en el héroe del pueblo, era el hombre del momento. Pero todos cometen errores, y Dillinger llevó a cabo uno que supondría su perdición. Cruzó con ese coche robado la línea fronteriza entre Indiana e Illinois.
violó una ley federal que fue el detonante para que el FBI tomara cartas en el asunto. De ser un famoso ladrón que iba de condado en condado, se había convertido en un peligro para el Estado. Seguidos bien de cerca por un cuerpo tan potente como el FBI, él y su banda a punto estuvieron de ser detenidos en más de una ocasión. Incluso en un tiroteo, Dillinger fue herido. Ahí decidió que debía cambiar su rostro. Encargó a 2 médicos, Wilhelm Louser y Harold Bernard Cassidy, que le cambiaran la cara. Pagó $5.000 por ello. Durante la operación las cosas no fueron bien y Dillinger estuvo a punto de morir. Casi podríamos decir que estuvo muerto. Cassidy, uno de los médicos, le administró demasiada cantidad de éter para anestesiarlo. El gángster se puso azul y dejó de respirar, pero para su suerte consiguieron reanimarle y traerlo de vuelta a la vida. Pero el resultado no le gustó nada, ya que cuando vio su nuevo rostro comentó que esperaba un mayor cambio del que le habían hecho. Le habían quitado un poco de volumen, alguna cicatriz y también le habían eliminado el hoyuelo del mentón que tanto lo caracterizaba. Además, le habían borrado las huellas dactilares con productos químicos, pero vamos, cambios físicos prácticamente imperceptibles. Esto ocurrió el 28 de mayo de 1934 y pocas semanas después, Dillinger estaba en Chicago, viviendo con un nombre falso, con su nueva cara y con una mujer que no conocía su verdadera identidad. En cualquier caso, seguía siendo el hombre más buscado, el enemigo público número 1. El 22 de julio de 1934 asistía a una proyección cinematográfica con su novia y con una amiga, la rumana Anna Kumpanas. Los 3 acudían a ver una película de gángster, género favorito de Dillinger. La rumana Anna fue el Judas de esta historia. Trabajaba de manera encubierta con los agentes del FBI. La rumana estaba a punto de ser deportada a su país. Acordaron con ella que si la ayudaba a capturar al ladrón no sería deportada. Entonces Anna aceptó. Dio el aviso al FBI y a la salida del cine unos hombres se acercaron a él por detrás, después de la señal acordada con su informante. Dillinger sacó el arma y salió corriendo calle abajo. Los agentes del FBI dispararon 5 tiros. 3 impactaron en el cuerpo del delincuente. Poco después era declarado muerto en el hospital Alexian Brothers. El enemigo público número 1 había caído. La rumana terminaría siendo deportada a su país a pesar de la promesa con el FBI. Caso cerrado, pero leyenda abierta. Varias inconsistencias se descubrieron tras la muerte de Dillinger y eso ha contribuido a su estatus legendario. Testigos afirman que el hombre que recibió el disparo tenía ojos marrones, al igual que el informe del forense. Los ojos de Dillinger eran claramente grises. El cuerpo tenía signos de enfermedad cardíaca reumática que nunca se supo que Dillinger hubiera tenido. El cuerpo también podría haber mostrado signos de una enfermedad infantil que no se registró en los primeros archivos médicos de Dillinger. El arma que se exhibió durante años en la sede del FBI y que Dillinger supuestamente usó contra esos agentes afuera del cine el día de su muerte no era suya y recientemente se demostró que fue fabricada años después de su muerte. El arma original estuvo desaparecida durante varios años, pero recientemente apareció en la colección del FBI. Sin embargo, a pesar de todos estos rumores, el cuerpo fue identificado positivamente por la hermana de John Dillinger, al ver una cicatriz característica en su pierna. Además, las huellas dactilares recuperadas de la víctima también eran de mala calidad, debido al hecho de que Dillinger se había intentado quitar sus huellas dactilares, pero igualmente mostraban características consistentes con las huellas conocidas de Dillinger. Y con respecto al cambio en el color de los ojos, se puede explicar a través de los cambios de pigmento post-mortem
en los ojos. Si Dillinger logró explotar la vulnerabilidad del FBI y escapar de la muerte, una vez más, seguramente este sería el mayor escape de su vida. Pero estas teorías no son ampliamente aceptadas por todos, en especial por las comunidades científicas y por supuesto, como no, por el FBI. Te veo luego en otro caso perdido.